Pasamos a la siguiente de las conferencias, es la que tenemos marcada como conferencia plenaria de este bloque, titulada Logística y herramientas digitales, marketing y la cadena de suministro. Nos la va a impartir Antonio Iglesias López, que es director de Operaciones y Planificación de la Business School en la SIC Business and Marketing School. Antonio, gracias. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Vamos a empezar la presentación. Yo empiezo la presentación les quiero poner aquí dos frases. Una que dijo Alejandro Magno hace ya muchos años, que dijo: mis logísticos son un grupo sin sentido del humor. Saben que si mi campaña falla, ellos deberán ser los primeros a los que mate. Y una que ha dicho Jeff Bezos no hace tanto tiempo, que es el CEO de Amazon: en el mundo antiguo dedicabas un 30% de tu tiempo para crear un gran servicio y un 70% a difundirlo. En el nuevo tiempo eso se invierte. ¿Por qué? Porque yo quiero presentarles esta pregunta. ¿Por qué hablar de marketing, logística, cadena de suministro cuando venimos hablando de cosas como más divertidas, como temas digitales? Porque al final todo tiene que acabar llevándose esa mercancía desde un punto a otro. Y en gran medida que todas las acciones que hemos tomado anteriormente funcionen, van a venir marcadas porque seamos capaces de dar un gran servicio al cliente. Si las cosas fallan, si algo en la cadena logística falla, no vamos a conseguir nuestro resultado. Y el resultado hoy en día viene muy marcado por conseguir una gran experiencia de cliente, dar un gran servicio a nuestro cliente. Y eso es un factor fundamental. Y como nos dice Jeff Bezos, las cosas hoy en día, fundamentalmente, lo que el cliente quiere es que lleguen rápido, que lleguen en el momento. Y para eso es fundamental que estemos basados en el servicio. ¿Por qué es importante esta logística? Porque yo creo que hay situaciones que nos van cambiando. Está la propia situación económica y social. En estos tiempos que corren no hemos parado de hablar de COVID, no hemos parado de hablar de falta de mercancía o incluso, si se fijan, no hemos parado de hablar de logística. Con las vacunas que tenían que llevar una temperatura controlada, estuvimos hablando en la época del COVID de la falta de mercancía, de elementos de protección individual. Verdaderamente, en la tendencia actual, estamos en una situación donde el COVID nos está marcando en gran medida todos los procesos operativos. Como último, marcar en este factor de lo que nos está incidiendo el COVID todas las tendencias que están marcando actualmente sobre la falta de mercancía, la falta de materiales y los retrasos que se están produciendo consecuencia de lo que llaman la tormenta perfecta de la crisis de los contenedores. ¿Vale? El COVID nos ha influenciado, pero nos ha influenciado, como ha dicho el compañero anterior, el cambio del consumidor. El cambio del consumidor, el cambio del cliente y la tendencia hacia una nueva manera de comprar. Ya hasta mi madre, con 91 años, se mete en Internet. Es decir, ya no solamente es que las personas de 25 o 30 años se metan en Internet, sino que actualmente la gran mayoría de las personas ya se meten en Internet. Pongamos un ejemplo tan sencillo como es bastante raro que en una casa, en un sofá, en un salón, estemos a la par todos haciendo las mismas cosas. Internet se ha convertido en una de nuestras grandes herramientas. Las tendencias en los mercados y la situación va cambiando. Se nos están incrementando los costes sociales, los costes de las materias primas. Y además hay otro factor que tenemos que incluir, que incide mucho en la logística y que incide además en que seamos capaces de traspasar hacia el mercado factores importantes de nuestro funcionamiento, como es la sostenibilidad. Ser una empresa sostenible se convierte en una herramienta fundamental e importante. Eso en lo que se refiere a los aspectos relacionados con las tendencias sociales, con las tendencias económicas. Pero en las tendencias del mercado, todos los sectores, y el suyo también, se han vuelto locos. Hemos visto antes tendencias y nos encontramos que tendencias hay a miles. Tendencias hay a miles, ¿y eso qué significa? Hay miles de productos que están compitiendo en el mercado. Hay miles de referencias que están compitiendo en el mercado y tenemos que tener justamente lo que quiere el cliente en el momento que quiere el cliente y además no fallarle y además hacerlo sumamente rápido. Y estarán de acuerdo conmigo que eso es complicado. ¿Por qué? Porque el cliente es tan exigente, tan pijotero y tan raro
que siempre lo que acaba ocurriendo es que nos va a venir a pedir algo que no tenemos o que está falto, que está en rotura de stock o que no tenemos la cantidad suficiente. Por eso es importante la logística. Tendremos que planificar adecuadamente todas las cantidades a mantener en stock. No solamente es eso, sino que además tenemos una competencia más fuerte. Y a la variable que les venía hablando de servicio al cliente nos marca otra variable, el otro lado de la cadena, y es el coste. Es decir, tenemos que tener de todo, tenemos que darlo muy rápido, pero además tenemos que hacerlo cada vez más barato. Tenemos que hacerlo cada vez más barato. ¿Por qué? Porque si venimos, el compañero hablaba del comercio electrónico, la mayoría de las personas que compran comercio electrónico, sobre todo los consumidores, cuando llega la hora de pagar, lo que prefiere siempre es que el coste de enviar la mercancía sea cero. Cero. No. Costes logísticos gratuitos. Y todo el mundo compite y dice costes logísticos gratuitos. ¿Pero qué ocurre? ¿Que el transportista no cobra? ¿Qué ocurre? ¿Que el almacén no cuesta dinero? ¿Qué ocurre? ¿Que tener ahí la mercancía inmovilizada no cuesta dinero? ¿Y las personas que preparan el pedido no cuestan dinero? Pero yo y ustedes todos queremos, ¿saben el qué? Que el coste de todo ese proceso sea cero. Y ese crecimiento del comercio electrónico no para. Y además queremos que tener la misma experiencia con ese concepto de omnicanalidad en todos y cada uno de los puntos. Los mismos precios, las mismas experiencias, etcétera, etcétera. Y además, si ustedes no me lo hacen bien, si la logística no funciona, lo que acabo es poniendo un comentario en redes sociales diciendo la empresa fulanita de tal es muy mala, el servicio es fatal. Y lo queramos o no lo queramos, todos esos impactos en redes sociales tienen una incidencia sumamente negativa. Y aparte de esas tendencias de lo que se refiere al mercado, tenemos el propio funcionamiento ya de los problemas operativos diarios. Nos hemos vuelto locos. Yo no sé si es consecuencia de Amazon, pero nos hablan de entrega en 2 horas. Eso es a gozar y aparezco a tu lado, que decía una canción. Llega el pedido y automáticamente lo quiere tener el cliente. ¿Estarían de acuerdo conmigo que eso es bastante complicado? Pero ojo, todos queremos la entrega en 2 horas. ¡Ey! Yo quiero la entrega en 2 horas. Que me viene muy bien. Había un anuncio por ahí que yo vi en la televisión que decía, te levantas, te ha olvidado que era el aniversario de tu boda o el cumpleaños de tu chica o de tu chico, y coges, llamas a la empresa XXX y en 2 horas lo tienes, todos contentísimos. Pero ¿verdaderamente eso es tan necesario? Y eso es tan importante. Pero no solamente es que lo queramos muy rápido, es que además cada año queremos una cosa diferente. ¿Y esa cosa diferente qué significa? Un incremento de la obsolescencia de los productos. Los productos se nos van quedando inmuertos. Y eso nos representa un grave problema. Y nos representa un grave problema porque tenemos nuestros almacenes llenos de restos, de picos, de productos que ya no van a tener salida. Hace ya unos años nos inventamos unos conceptos que se denominan outlet. ¿Para qué? Para sacar todo lo que nos parece que no queremos nadie. Ale, venga, vamos a ver si alguien lo compra. Eso sí, siempre más barato y estaremos reduciendo los costes. ¿De acuerdo? Y además tenemos otro problema, que como no tenemos muy claro lo que vamos a vender, para que no nos falte, ¿qué hacemos? Tenemos mucho exceso de inventario, ¿vale? Y tenemos mucho coste. Y además tenemos otro problema, y es que nuestros almacenes nunca nos cuadran. No sé si a ustedes les cuadrarán, pero a mí, desde luego, no he sido capaz de cuadrar un inventario al 100%. Y además tenemos otro problema, y es que cada vez las ventas y los pedidos son más pequeños, más constantes, mucho más menudeo, y si así siguiésemos, ¿están de acuerdo que tendríamos muchísimos problemas que tenemos que solventar? Por eso tenemos que hablar de logística, de marketing, de cadena de suministro, en todos y cada uno de los sectores de actividad. Y, cómo no, también en el sector cerámico. Porque además lo que consigue la logística y el marketing y la cadena de suministro son 2 objetivos que yo creo que son vitales para las empresas. Tener un menor coste, si lo hacemos bien, y mejorar el servicio al cliente. Es cierto que a través de Internet vendemos, es cierto que su gestión comercial, es cierto que sus tendencias, pero ¿saben qué es lo mejor para vender desde mi perspectiva? El boca a boca. Que alguien les esté diciendo que qué bueno es el producto, que qué bueno es el servicio, que qué bien me han traído la mercancía y que qué majo es el repartidor que me lo trajo, que hasta me lo colocó y me lo dejó en un rinconcito puesto para que cuando vengan a montarme el baño esté todo perfecto. O para que me entreguen la información, la documentación y saber en todo momento dónde está el pedido. Si somos capaces de hacer eso, nuestras ventas también se van a ver influenciadas.
La logística tiene una incidencia directa también, por lo tanto, en las ventas. Pero las empresas se enfrentan a problemas y tenemos que empezar a pensar en qué es lo que ocurre. ¿Sus clientes son más exigentes? ¿Están de acuerdo conmigo? Cada vez piden más. Y además, no solamente es eso, sino que además tenemos picos que se van quedando por ahí y hay una falta de colaboración entre los diferentes actores de una cadena de suministro. Entendamos el concepto de cadena de suministro como todos los actores que intervienen, desde el punto de la materia prima hasta que la mercancía está marcada por el consumidor, está en manos del consumidor. ¿Qué ocurre? Que si yo soy el fabricante, al distribuidor, ¿sabe lo que quiero? Venderle el camión completo y a ser posible de la misma referencia. Pero eso hoy en día ya no tiene sentido, es decir, tenemos que ser capaces de colaborar, porque si no, los inventarios que se van quedando a lo largo de las cadenas de suministro son muy importantes y tienen unos costes muy importantes, con sus incidencias medioambientales también que están teniéndose en cuenta en otros sectores y que no paramos de ver en sectores como los sectores textiles. Y además, tenemos que es muy difícil fijar un servicio al cliente adecuado en todos los tipos de clientes. No es lo mismo un cliente consumidor final que un cliente empresa. No es lo mismo un cliente consumidor final en una gran ciudad, en un pueblo, y no nos vayamos ya a esas situaciones de zonas donde parece que se nos olvidan, que es lo que denominamos la España vaciada. Es decir, porque las 2 horas en Madrid, en Valencia o en Barcelona tal vez se puedan dar, pero ¿vamos a tardar 2 horas en llevar un producto a Soria? ¿Vamos a tardar 2 horas en llevar un producto a Teruel? Verdaderamente hablamos desde unas perspectivas de servicio que queremos ofertar esos servicios y no llegamos a todos los sitios porque verdaderamente resulta imposible. Y además tenemos otro factor y es lo que yo denomino logística inversa. Antes lo llamábamos devoluciones, pero ahora le hemos puesto el nombre. Ya saben que si les ponemos las cosas, los nombres en inglés quedan mucho más bonitas. Si le decimos reverse logistic, queda mucho más bonito que logística inversa y mucho más bonito que devoluciones. ¿Qué ocurre? Que cada vez el cliente que se ha vuelto más exigente puede ser que esté devolviendo más mercancía o puede ser que algo no le guste, algo no le cambie, y todo eso de retorno hay que controlarlo también. Y tenemos además que el cliente en todo momento quiere saber por dónde está. Se nos van juntando muchísimas cosas que tenemos que cubrir. No solamente se trata ya en vender, se trata en cubrir todos estos factores que son imprescindibles para nuestros clientes y que nos van a llevar a conseguir una mejora de resultados. Para poder hacer esto, ¿por dónde tenemos que empezar? Tenemos que empezar por conocer perfectamente a nuestro cliente, al consumidor. ¿Qué es lo que quiere? ¿Quiere lo mismo el consumidor en todos los sectores? No. ¿Puedo dar en lo mismo en todas las industrias? No. Tengo que tener claro qué es lo que quiere mi consumidor. ¿Cuál es el plazo de entrega que quiere? No siempre son 2 horas. No siempre son 2 horas. ¿Cuáles son las formas de entrega que quiere? ¿Cómo le tenemos que llevar la mercancía? ¿Cómo le tenemos que posicionar la mercancía? ¿Qué información le tenemos que dar? Todo eso se convierte en un factor fundamental para poder conseguir resultados. Segunda gran variable, tener los activos logísticos de una manera adecuada. ¿Y a qué me refiero con los activos logísticos? Me voy simplemente al camión. ¿Podrían estar de acuerdo conmigo que hay camiones por ahí en las carreteras que parecen que son una pena auténtica? ¿Podríamos estar hablando de almacenes que se ha olvidado la gente que el almacén existe o de puntos de máquinas de almacén que están en unas situaciones verdaderamente antiguas? La importancia de invertir y de tener activos logísticos adecuados nos va a permitir mejorar la productividad, mejorar el servicio y mejorar los resultados, por lo tanto, en nuestros clientes y en nuestros procesos. Tercera gran variable, tengamos los elementos adecuados. Tercera gran variable, que dentro de cada una de las partes de la empresa, cada uno no haga la guerra por su lado. Ejemplo, comercial. Vendo, si no lo tiene mañana el cliente a las 9 de la mañana, es imposible que le venda. Yo hay veces que me he paseado luego a ese cliente que me han forzado a llevarle un pedido con suma urgencia, que, ojo, llevar un pedido con suma urgencia a un cliente significa dejar de servir a otro cliente.
Y no nos tenemos que olvidar, pero este era importantísimo, y llevar ese pedido y pasar a una semana, te pasas por ese cliente y resulta que esa mercancía, ¿saben dónde está? Está todavía ahí. Está todavía ahí. ¿Por qué? Porque el comercial ha marcado esa presión para conseguir su resultado, porque no nos coordinamos adecuadamente en una gestión óptima al consumidor entre todas las áreas de la empresa. Y creo que es muy importante que nos coordinemos, ¿vale? Y de esa coordinación nos tiene que llevar a un factor básico, y es que verdaderamente exista la gran desconocida que es la previsión de ventas. Porque cuando hablamos de logística, de cadena de suministro, tenemos que planificar recursos. Y para planificar recursos necesitaremos recursos en función de ¿qué? De lo que vamos a vender, de los tiempos que nos va a costar fabricar, de los tiempos que nos va a costar preparar el pedido o de los tiempos que nos va a costar transportar esa mercancía. Y si tenemos esa integración, esa previsión de ventas bien marcada, simplemente plantéense un indicador, plantéense lo que piensan que van a vender y compárenlo con sus ventas reales. Ventas reales partido las ventas que he realizado. Si esa diferencia es muy elevada, ¿vale? Si esa diferencia, yo pienso que voy a vender 100 y he vendido 80, ¿saben lo que han tenido? Recursos de más. Pero si venden 120 y tenían 100 de previsión, ¿saben lo que tienen? Tienen un problema de servicio a sus clientes. Y el problema de servicio a sus clientes, al cliente le importa tres narices que es que la gente esté comprando mucho. Le importa tres narices, él compra y lo que quiere es el servicio. Por eso es importante tener esa previsión y ajustar los recursos en función de esa previsión. Y además, como último factor, seamos capaces de medir todo, de establecer medidas que nos permitan analizar si verdaderamente estamos consiguiendo esos buenos resultados. Por eso este indicador que les estaba señalizando. Si damos estos 5 pasos dentro de la cadena de suministro, podremos empezar a funcionar. ¿Qué es importantísimo? ¿Qué es lo que vamos a tener que funcionar? Tener verdaderamente unas capacidades logísticas adecuadas. Tener vehículos adecuados, personas adecuadas, máquinas adecuadas, almacenes adecuados, propios o externos. Hoy en día estamos en una cosa que denominamos la externalización de procesos logísticos. Tenemos transportistas autónomos. Ojo que podríamos hacer un capítulo aparte con el mundo del transporte, que vamos a encontrarnos con un gran problema. En Europa ya tenemos, sobre todo para comercio internacional, un déficit de 45.000 transportistas. ¿Vale? Si consecuencia de la crisis de los contenedores nos vienen más fábricas a Europa, nos vamos a encontrar con un grave problema en el transporte de las mercancías, que parece sencillo, pero que no lo es, que hay que montar las cosas en un camión y hay que llevarlas. Y además en el transporte de la última milla, en el transporte de distribución, en lo que siempre hemos denominado la distribución urbana de mercancías, también empezamos a encontrar gente que no quiere trabajar. ¿Por qué? Porque si aparte de que tengo que invertir, aparte de que estoy 10 horas en un vehículo, aparte de todo esto, y estoy metido, en la mayoría de los casos, en grandes ciudades, me llevo 1.000 euros a casa, pues me quedo, como quien dice, salario mínimo, me quedo metido en cualquier otro tipo de trabajo que tenga un horario mucho más establecido y tal vez menos presiones, ¿de acuerdo? Entonces, las capacidades logísticas son muy importantes. Cuellos de botella, el transporte, lo vamos a tener. Y normalmente lo tenemos en picos muy marcados. Cuellos de botella, los almacenes. Cuellos de botella, las maquinarias. Cuellos de botellas, los stocks. Disponer del stock adecuado se convierte en una de las grandes herramientas o en uno de los grandes factores que las herramientas digitales nos tienen que ayudar. ¿Con qué? Con el Big Data, con los datos, con la información. Es decir, no se tiene el stock haciendo la técnica de sacar el dedo a pasear. ¿Y a qué me refiero con la técnica de sacar el dedo a pasear? Yo creo que voy a vender tanto, voy a comprar tanto. No, yo tengo unos datos y esos datos me dicen la cantidad exacta que tengo que fabricar, la cantidad exacta que tengo que tener en stock en mis almacenes. Eso es lo que me tienen que decir.
Segundo gran factor, las prácticas contables, es decir, ¿cómo voy a medir esto? Tenemos que empezar a medir los costes a nivel unitario. ¿Por qué a nivel unitario? Porque en gran medida, todos estos procesos, consecuencia, como ha dicho el compañero anterior, del crecimiento del comercio electrónico, nosotros tenemos que analizar cuál es el detalle y la incidencia en costes a lo largo de los procesos logísticos y la cadena de suministro que nos cuesta llevar cada una de las unidades. ¿Para qué? Para que si quiero se lo regalo a mi cliente y les digo que perfectamente yo puedo poner en mi página web que costes logísticos cero, pero tendré, no sé si están de acuerdo conmigo, tendré que saber cuánto me cuesta. Tendré que saber cuánto me cuesta. Sobre todo, ¿para qué? Para meterlo a lo mejor en el precio, porque claro, opción 1, dejo el mismo precio y le regalo todo el proceso. 2 euros, 3 euros, 5 euros o 7 euros o 10 euros, verdaderamente se convierte en un factor importante. Tercera gran variable o tercera gran incidencia, ¿dónde vamos a poner la logística y la gestión de la cadena de suministro dentro de la organización? ¿Cómo va a ser la división organizativa? ¿Y por qué? Yo empecé en esto de la logística hace muchos años. Fíjense si hace muchos años que empecé en una empresa que se llamaba Simago. Y no quiero decir nada que el que conozca Simago tiene una cierta edad, ¿eh? Los que no conocéis Simago o no habéis conocido Simago sois hasta jóvenes. Pero a quien le suene Simago o haya entrado en un Simago, no sé si están de acuerdo conmigo, pero ya están de acuerdo conmigo que hay una cierta edad. Pues yo empecé en Simago. Ahí se ven ahí. Por aquí había un Simago y lo han conocido alguno, ¿eh? Ya les veo yo que lo han conocido alguno. Aparte era una tienda en su momento importante, es decir, cuando empecé en esto, empecé en una empresa que en su momento era importante, aunque luego desapareciese. ¿Qué ocurría? Que si en Simago, el almacén, que fue donde yo empecé, porque claro, el que valía y el que no el almacén el que fue donde yo empecé, dependía del departamento de compras. Y eso ha ido teniendo una evolución. Ha ido teniendo una evolución de depender de la parte de compras a pasar a parecer algo que se llamaba logística, a pasar al concepto que hoy en día no paramos de oír hablar, incluso en los telediarios, que es la cadena de suministro. Los departamentos de Supply Chain Management. Mola mucho más decirlo así. ¿Qué ocurre? Que al final lo que hemos hecho es integrar un conjunto de funciones que verdaderamente inciden en el servicio al cliente. Es decir, si yo tengo separada la compra de la distribución y de la producción, ¿están de acuerdo conmigo que son 3 áreas distintas dentro de la organización? Cada una con sus objetivos distintos. Situación para que el servicio al cliente, consumidor o empresa sea bueno, la compra, la producción y la logística de distribución tienen que estar integradas. ¿Para qué? Para verdaderamente que trabajen de una manera conjunta. Si no, el comprador que buscará comprar materia prima barata, el de producción que buscará fabricar unidades a tope para que el coste unitario de la producción sea el más bajo, y el de logística que buscará lo que pueda, porque como es el último de la cadena ya no le queda el de almacén y transporte, ya no le quedan muchas más opciones. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con la división organizativa. Ojo también, dentro de este proceso, con cómo van a hacer las diferenciaciones, es decir, y al hacer cosas estándares o muy hechas a medida. ¿Y a qué me refiero? Quiero que me traigan un pallet de determinado producto, de determinado azulejo, pero quiero que me lo traigan además con un lazo rosa, porque de repente un cliente, si lo quiere con un lazo rosa, ¿están de acuerdo que se lo voy a llevar con un lazo rosa? O quiero que me lo traigan con 2 unidades, 2 unidades y 2 unidades. Es decir, el no tener un cierto nivel de estandarización lo que nos obliga es a incrementar procesos, a incrementar tiempos y a incrementar costes. Entonces, hay que ver la parte estándar, la información estándar, los procesos estándares con los procesos muy hechos a medida. Y está claro que cada vez más vamos hacia una situación que tenemos que hacer cosas a medida de nuestros clientes y tenemos que diseñar nuestras cadenas operativas para hacer esas cosas a medida de nuestros clientes. ¿De acuerdo? Si soy capaz de hacer eso, verdaderamente tendré mejores resultados. Y además, teniendo en cuenta que esto es ya no en un ámbito local, no en un ámbito autonómico, no en un ámbito nacional, sino que verdaderamente es en un ámbito internacional. Me llega mercancía de todos los sitios y mi mercancía va a todos los sitios. Y para que todo esto funcione,
viene ese concepto de cadena de suministro. Todos los actores tienen que trabajar. Y por eso viene este último punto de cooperación con el proveedor. A todos nos interesa ganar dinero. Porque al final el gran objetivo de una empresa es ganar dinero. Y si todos los actores de la cadena no colaboran, no se va a ganar el mismo dinero. Si verdaderamente colaboramos, si trabajamos con las nuevas herramientas digitales de una manera conjunta, simplemente con un detalle, compartiendo información fidedigna, diciéndonos los datos de verdad. Y compartiendo datos de verdad vamos a conseguir bastante mejores resultados. Para ello, ¿qué tenemos que definir? Una estrategia. Y nuestra estrategia tiene que tener claramente, en primer lugar, marcados unos objetivos claros. Yo aquí les he puesto unos pocos. 0 errores. Yo no quiero tener fallos en lo que se refiere a mis clientes. No quiero cometer ningún tipo de fallos en lo que se refiere a mis clientes. Las entregas tienen que ser perfectas. ¿Por qué? Porque con eso me estaré evitando que existan retornos de mercancía, me estaré evitando que existan devoluciones. 2, quiero que el inventario me cuadre. Ese es un objetivo que yo tengo desde que empecé en esto y empecé a tener un cierto uso de conciencia de lo que era la logística y la cadena de suministro. Quiero que el inventario me cuadre. Quiero tener controlado el inventario. Quiero que no haya grandes diferencias de inventario. Piensen que cada vez que mi inventario no me cuadra, ¿están de acuerdo conmigo que es dinero que se te va por el bolsillo? Es dinero que se está escapando por algún sitio. Piensen en un detalle tan sencillo como en sus casas, sumen un año la cantidad de mercancía que en un momento determinado puedan estar tirando, consecuencia y nos llevaría a un descuadre de inventario, o piensen también, para ver ese descuadre de inventario desde una perspectiva familiar, ese día que llegan a las 10 de la noche de trabajar con ganas de tomarse una cerveza, yo ya tengo los hijos mayores, y de repente piensas que te quedaba una cerveza justo y estás pensando en tomarte esa cerveza, y ha desaparecido el frigorífico y nunca se la ha tomado nadie. Nunca se la ha tomado nadie. Pues eso pasa lo mismo. Si esa mercancía no está para el cliente, tenemos un grave problema. Vayamos a otra serie de factores, seamos capaces de definir cuál es el plazo de entrega en el que nos vamos a comprometer, pero cumplamos los plazos de entrega. Yo no creo que los clientes tengan un objetivo de las cosas en 2 horas. Lo que sí quiere un cliente es que si le digo que llega mañana, llega mañana. Si le digo que llega pasado mañana, llega pasado mañana. Si le digo que llega dentro de una semana, pero que llegue dentro de una semana, que llegue en el tiempo. Y así vayamos marcando todos y cada uno de los diferentes objetivos que queramos. Sobre todo ahí tienen marcado otro que es la trazabilidad, el control de la información y saber en todo momento cada lote de producción y cada producto por qué puntos va pasando. Se convierte en un factor importantísimo. Primer gran factor, seamos capaces de marcarnos objetivos claros. Objetivos para el funcionamiento de la cadena de suministro. ¿Lo deberíamos marcar solamente en la empresa? No, los tengo que marcar también con el departamento de marketing, porque marketing es el que genera el gran objetivo, que es la satisfacción del cliente. ¿Y qué ocurre en la actualidad? Que la satisfacción del cliente fundamentalmente viene basada por un buen servicio al cliente. Es decir, un cliente se queda satisfecho cuando le hemos dado un buen servicio. El producto ya se entiende, el precio ya se entiende. ¿Qué es lo que nos queda por garantizar? Nos queda por garantizar el servicio. Ya tenemos la promoción. Fíjense que no paramos de épocas promocionales. Estamos entrando en esa época promocional que nos hemos traído de Estados Unidos, del Black Friday. Y todo el mundo hace Black Friday. Yo ya el otro día veía en un programa de televisión, decían Black Friday en una clínica de reproducción asistida. Dices, ostras, tú, ¿hasta dónde estamos llegando el Black Friday? Si venía de producto tecnológico y ya está en todos los sitios. Pues bueno, hay que tenerlo claro. Tenemos promociones, tenemos producto, tenemos precios. Eso está marcado. ¿Qué es lo que nos queda para garantizar el servicio? Y para garantizar ese servicio tenemos que definir una estrategia y tener objetivos claros. Para que esa estrategia funcione tenemos que tener una serie de pasos que yo defino claros. Visibilidad del inventario. ¿A qué me refiero con visibilidad del inventario? Que todos los actores, todos los que estamos interrelacionados en esta cadena, verdaderamente pudiésemos trabajar con un inventario único. Es decir, que si yo soy un distribuidor supiese y pudiese acceder rápidamente al inventario que tiene mi fabricante. ¿Están de acuerdo? Porque eso me estaría dando una garantía de que ese producto lo voy a tener o no.
que si yo soy una tienda que voy a un distribuidor pudiese acceder a esa visibilidad del inventario y ver el inventario que tiene ese distribuidor. Porque yo ya estaría garantizando que cuando un cliente se está dirigiendo a mi tienda le puedo estar dando ese servicio. Variable sumamente importante. Ese dato del inventario, ¿va a cuadrar al 100%? No, por eso yo les decía, objetivo que cuadre, porque así tendremos una garantía casi absoluta. Segundo gran factor, yo hablo de gestionar el flujo, no el aprovisionamiento. Nosotros lo que intentamos es meter, en muchas ocasiones, desde los puntos de vista de la fabricación, lo que se hace es que se mete mercancía al canal. Métela, cómprame grandes cantidades, con grandes cantidades te doy mejor precio. Pero ¿qué ocurre cuando metemos muchas grandes cantidades a las cadenas de suministro? Pues que al final el inventario se va quedando por ahí, controlado. Te he ahorrado dinero porque el coste de la compra es más bajo. Lo que nadie asume es que compro más barato, pero luego necesito más almacén, necesito más manipulación, necesito más transporte, necesito. No hay que gestionar la compra, no hay que gestionar la compra por precio, hay que gestionar el flujo. Se tiene que hablar como de una especie de tubería, por donde la mercancía fluyese de una manera ágil y rápida con el único objetivo de dar servicio al cliente. Si yo soy el fabricante y le cargo a mi distribuidor, ¿sabes lo que va a ocurrir? Que al final el producto, el distribuidor tiene stock, con lo cual yo tengo que seguir fabricando. Tengamos un proceso en el que todos vayamos de una manera conjunta. Tercer gran factor, la distribución flexible. ¿Y a qué me refiero con distribución flexible? Al factor que nos está cambiando, los pedidos están cambiando. Antes se hacían pedidos mucho más grandes, hoy en día los pedidos son cada vez más pequeños, de menos unidades, mucho más variados, y eso nos tiene que obligar a que tengamos una capacidad de llevar desde grandes camiones a pequeñas furgonetas, desde unidades a pallets, a contenedores o a lo que quieran. Y además esta distribución flexible, sobre todo para los que estén en la relación ya con el consumidor final, creo que tiene mucha incidencia ese transporte hoy en día que denominamos de la última milla. ¿Por qué? Porque además en el centro de la ciudad los alcaldes y los gobiernos locales en muchas ocasiones se están olvidando que hay que llevar mercancía y que toda la mercancía que se lleva no es el sobrecito o el paquetito de Amazon, sino que hay cosas que pesan. Hay cosas que son voluminosas y que no se puede exigir lo mismo a un tipo de transporte que a otro tipo de transporte, ¿vale? Y les pongo el caso de una situación que a mí me ocurrió en Madrid, de un distribuidor de cervezas que no le dejaban apoyar los barriles de 50 litros de cerveza en el suelo, en la plaza de Malasaña. Le decían que no lo podían bajar del camión al suelo para cogerlo con una carretilla y llevarlo al bar. Y por eso le multaban. Dice, vamos a ver, ¿qué haces con un barril de 50 litros? Yo al concejal del distrito, ¿se lo tiro así al del bar para que lo coja? ¿Estamos locos? ¿Estamos locos? ¿Ustedes entienden algo de esto, señores políticos? ¿Vale? O sea, estamos locos, tenemos que ajustar el tipo de distribución, el tipo de transporte a las necesidades específicas de cada sector de actividad. ¿Vale? Producto pesado, no es lo mismo que sobrecito pequeñito con una camisetita. No es lo mismo y tiene unos costes y unos tiempos de estacionamiento totalmente distintos. Y hay que tenerlo en cuenta. Tenemos que tener en cuenta también la fabricación justo a tiempo. Fabricar cada vez cantidades mucho más ajustadas a las necesidades reales del mercado. Lotes cada vez más pequeños y más ajustados a lo que nos van a demandar. Tenemos que ser capaces de tener una cohesión interfuncional, es decir, que todas las áreas de la empresa se entiendan y hablen y se trabajen de una manera cohesionada, es decir, buscando el único objetivo. Y el único objetivo hoy en día yo creo que es darle al cliente lo que quiere, en el momento que quiere, en las condiciones que quiere. Los tiempos que nos estamos moviendo, no nos paramos de hablar de experiencia del cliente. Y para mí una buena experiencia del cliente en su sector, ¿qué es? Darle al cliente lo que quiere, en el momento que quiere, en las condiciones que quiere. ¿Estarían de acuerdo conmigo que si eso ocurre el cliente está satisfecho? Y si está el cliente satisfecho, cuando vuelva a comprar, ¿dónde va a venir a comprar? Va a venir a comprar a mi web, va a venir a comprar a mi tienda, va a venir a comprar el producto que le ha dejado satisfecho o al fabricante que le ha dejado satisfecho. Y para eso necesitamos las herramientas digitales. Necesitamos los sistemas de información sumamente avanzados. Esos sistemas de información sumamente avanzados, ¿qué indican?
Los sistemas de información sumamente avanzados nos indican que ya eso de la imagen que yo aprendí en su momento, cuando yo empecé en esto, la gente iba con un papel y un boli. Cuando yo intenté meter por primera vez una terminal en un almacén o una terminal a un transportista, me acuerdo de un gerente de una empresa que me dijo: es que mi transportista en lugar de dedos tiene zarpas. Y si tiene zarpas me va a romper la terminal que le voy a comprar. ¿Hoy en día están de acuerdo que todos vivimos con este cacharro enganchados continuamente? Sea quien sea, sabe manejar una terminal. Tenemos que tener sistemas de información cada vez mucho más digitalizados, sistemas de información cada vez mucho más ajustados a la movilidad como gran herramienta. Si tenemos estos elementos claves a la hora de definir la estrategia, empecemos a definirla. No va a la logística solo. ¿Por qué a logística, marketing y cadena de suministro? Porque al final, logística, marketing y cadena de suministro, uniendo compras y producción, tenemos que ir sumamente de la mano. Somos todos los que añadimos valor al cliente. Somos todos los que añadimos valor al cliente. Y añadir valor al cliente significa cliente satisfecho, porque le estamos dando algo diferente. Cuando no añadimos valor al cliente, el cliente no vuelve a comprar, ¿vale? Entonces, todos juntos y además teniendo claro cuál es nuestra ventaja competitiva. ¿Qué es lo que podemos alcanzar más fácilmente? Si nosotros vamos a querer vender al cliente y al mercado algo que no somos capaces de hacer, se nos va a volver en nuestra contra. Se nos va a volver en nuestra contra. Si dentro de su sector hay alguien que se quiere colgar y diciendo que lleva la mercancía en 2 horas, que se cuelgue, pero no nos colguemos todos. ¿Qué culpa? Yo parto de una filosofía, porque al final los mensajes a todos nos llegan hoy en día por medios, y creo que uno de los grandes problemas se llama Amazon. Amazon nos ha traído grandes problemas a todos. ¿Por qué? Porque Amazon se ha permitido perder dinero haciendo unos niveles de servicio perfectos, y hoy en día todo el mundo dice: claro, es que si lo pides por Amazon, cojonudo, pero es que Amazon ha estado perdiendo dinero, pero perdiendo cantidades ingentes de dinero en España. Y no pasa nada. Amazon ha estado incumpliendo determinados factores legales en la distribución de mercancías en España y no ha pasado nada. Y todos queremos hacer lo mismo que hace Amazon. No, seamos verdaderamente capaces de definir y ver qué es lo que nosotros podemos dar a nuestros clientes, pero que verdaderamente lo podamos cumplir. Porque si queremos competir con algo que no vamos a ser capaces de cumplir, que no tenemos los recursos adecuados para poderlo satisfacer, vamos a tener un problema. Para realizar esta estrategia vamos a pasar por 4 grandes etapas. Tener un proyecto conjunto de empresas, es decir, todos a una. Segunda, diagnosticar cuáles son nuestros problemas. ¿Qué cosas no estamos haciendo bien? ¿Saben lo que les digo? Que hay un montón de cosas que en todas las logísticas, en todas las cadenas de suministro y en todos los sitios no hacemos bien. Tenemos que tener diagnóstico de esto, analizar cuáles son las situaciones que no estamos haciendo bien. No estamos sirviendo bien en la zona de Italia. No estamos teniendo buenos niveles de servicio en la zona de Galicia. No estamos teniendo errores de preparación de pedidos. Estamos teniendo errores de calidad en la producción. Si diagnosticamos nuestros problemas, podremos mejorar y podremos verdaderamente, con nuestro esquema general de organización, ajustando las necesidades a cada uno de los puntos, lograr verdaderamente unas soluciones técnicas que nos lleven hacia adelante. Soluciones técnicas hoy en día en el mercado hay 100.000. Pero no podemos implantar lo que está de moda, lo que está de tendencia. Tenemos que implantar en nuestras logísticas, en nuestras cadenas de suministro, aquellas tendencias, aquellas herramientas que verdaderamente nos valen. Los técnicos que vienen en muchas ocasiones y los consultores técnicos, etcétera, etcétera, que vienen a vender cosas, todos nos dicen que es maravilloso, pero luego es que no acaba funcionando para mi empresa. No me tienen que vender, tengo que saber yo exactamente qué es lo que quiero y tiene que venir definido dentro de mi estrategia, sabiendo a qué quiero solucionar, para que las inversiones verdaderamente resulten rentables, para que verdaderamente estemos consiguiendo resultados adecuados en el funcionamiento de esas cadenas. Si conseguimos esto, conseguiremos el gran objetivo. Y ese gran objetivo, para mí, cuando tenemos una buena estrategia, es incrementar el servicio al cliente. Cuanto más satisfecho está nuestro cliente, más fiel es el cliente.
Y no es cierto, y creo que no es cierto, y yo se lo he demostrado a muchos equipos comerciales y de marketing, que el cliente compra solo por precio. Eso no es cierto. El cliente compra por muchas más cosas. ¿El precio tiene incidencia? Por supuesto que sí. Pero si tú das un precio muy barato y un servicio muy malo, ¿están de acuerdo que no irían a ningún sitio? ¿Por qué? Porque no tiene sentido. Si solamente y todos somos clientes comprásemos por precio, todos iríamos a comprar al mismo supermercado, a la misma tienda y a tomar café al mismo bar. Todos iríamos al mismo sitio. Entonces, eso no es cierto. Al cliente le influyen muchísimas más cosas a la hora de tomar decisiones. Por eso les he dicho, empecemos por el consumidor, empecemos por nuestro cliente, conozcamos a nuestro cliente, porque nuestro gran objetivo a la hora de definir nuestra estrategia es darle al cliente un adecuado nivel de servicio. ¿Para qué? Para conseguir la palabra mágica que persigue el marketing, que es la fidelización. Fidelizar significa que el cliente, cuando se plantee comprar algo, plantee entrar en nuestra tienda, plantee ir a nuestra web. ¿Cómo nos ha fidelizado? Pongamos un ejemplo que seguro que más de uno de los que están aquí tienen. ¿Cómo ha fidelizado Amazon a sus clientes? Con una cosa que se llama Amazon Prime. Y te ha enganchado. ¿Por qué? Porque ha dicho, ojo, tú me pagas 30 y tantos euros al año y yo no te cobro los portes. Pero ¿se dan cuenta que ya nos está obligando a comprar todas y cada una de las veces que queramos comprar en la página web de Amazon? ¿Se dan cuenta que de media para que yo rentabilice ese precio tengo que estar haciendo un mínimo de 10 pedidos casi al año? Y si hago menos pedidos, pero como lo pago de una vez, se me olvida, porque el resto, cada vez que hago pedidos, ya no pago portes. ¿Vale? Y nos ha conseguido fidelizar y es un factor muy a tener en cuenta. Si conseguimos fidelizar a nuestros clientes, los conseguimos fidelizar en esta cadena. ¿Por qué? Porque en la cadena de suministro el cliente es el punto final. La salida de toda la gestión de una cadena de suministro óptima es el cliente. Y ese cliente es el que tira de toda la cadena. Si de repente nos olvidamos del cliente, y por eso el marketing, el cliente ya no tirará de esa cadena y el fabricante no fabricará, el distribuidor no tendrá mercancía en sus almacenes, en la tienda no habrá mercancía. En todos y cada uno de los actores se irán perdiendo, porque al final, y lo dijo el señor Ramón Areces, presidente o CEO de, ahora que se dice en moderno, del Corte Inglés a finales del siglo pasado, el cliente es el rey actualmente. Desde el siglo pasado el cliente es el rey. Consumidor final o empresa, el cliente es el rey y al cliente hay que satisfacerle. Al cliente hay que darle lo que verdaderamente quiere. Y hay que dárselo verdaderamente teniendo claro cuáles son las políticas en el servicio al cliente. Y esa política en el servicio al cliente tiene que estar marcada y tiene que estar definida. Tiene que haber además una estructura organizativa adecuada a todo esto y además tenemos una situación donde tenemos que gestionar verdaderamente una demanda clara, tendremos que además gestionar un dimensionamiento de las capacidades logísticas y tendremos que gestionar las expectativas de los clientes. Para ello, además, monten siempre un sistema de control y utilicen todas las herramientas digitales de palabras que no nos paran de decir. SGA, sistemas de gestión de almacén, TFMs, sistemas de gestión de transporte, Big Data, y de ahí 100.000 palabras más. Si consiguen dar estos pasos, conseguiremos el gran objetivo que es el servicio al cliente. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio.